¿Cuál es la idea? Que nos preparemos lo más posible. Una de las cosas que más se les dificulta a los estudiantes y a los aspirantes que van a presentar el EGEL Plus y el EGEL regular es la parte de los modelos matemáticos que mencionaba hace un momento María. Esta parte se les dificulta primero que nada porque muchos de los estudiantes se sienten empolvados con las diferentes temáticas. ¿Sale, vale? ¿A qué me refiero con empolvados? Bueno, que si les presentan las fórmulas que en este momento pueden ver en pantalla, muchas de ellas parecen transparentes. ¿Están de acuerdo? Muchas de ellas, como las fórmulas de productividad, donde tienes para poder calcular un índice de productividad, dividir producción entre insumos, por ejemplo, o salidas entre entradas, si lo quieren ver de una manera más general, pues pudiera parecer transparente el manejo de las fórmulas, particularmente las que hacen relación, por ejemplo, a estudio del trabajo. Sin embargo, hay otras, como por ejemplo esta que aparece acá, que habla sobre curva de aprendizaje, que tiene que ver con la parte de estudio del trabajo, pues ya no parece tan obvia en el sentido de calcular, por ejemplo, un cociente o una división que involucre logaritmos. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, si nosotros nos pusiéramos en un momento dado con una visión un poco más amplia, este cociente que aparece aquí forma parte, se me ocurre y les prometo que lo acabo de ver, forma parte, no es que esté totalmente orientado hacia allá, de una regla que se llama la regla de Sturges. Y esa regla se utilizaba en probabilidad y estadística para calcular el número de clases recomendado para un determinado conjunto de datos una vez que los agrupabas. Si nosotros empezamos a ver el resto de las formas de las fórmulas, perdón, de una manera un poco más amplia, pues vamos a caer en cuenta que hay algunas que, si bien es cierto, las podemos aprender de forma relativamente rápida, va a haber otras que no lo van a hacer tanto. Por ejemplo, ¿recuerdan esa fórmula que aparece en este momento en pantalla? ¿Les suena conocida? ¿Les parece conocida? Es una de las fórmulas que viene incluidas en el temario del EGEL. Corresponde al tema llamado promedio móvil ponderado, de un subtema que se veía en gestión de la cadena de suministro en el apartado análisis de series de tiempo, que se llamaba pronósticos de la demanda. Y esta fórmula era la que nosotros utilizábamos para calcular el promedio móvil ponderado, por ejemplo. Probablemente este grupo de fórmulas no las alcanzaron a ver cuando estaban en la escuela porque no venían incluidas, al menos no en el programa de la materia de estadística inferencial 2, que es donde se ve, o en administración de las operaciones. Este conjunto de fórmulas son las que se utilizan para el cálculo del promedio móvil doble. Las ubican. Son cinco. Promedio móvil doble se utiliza cuando son datos que tienen alguna tendencia, tanto hacia arriba o hacia Es, abajo. es correcto. Sin embargo, también viene por ahí un pequeño grupo de comillas donde te dice que los promedios móviles son métodos que se utilizan por lo general cuando las demandas permanecen estables en el tiempo. Si a esa demanda estable en el tiempo le sumas una ligera tendencia o una tendencia, como tú ya comentas, hacia arriba o hacia abajo, bueno, pues entonces ya entran los móviles dobles, los cuales presentan modelos similares como este que está aquí a los de regresión lineal simple o a la línea recta. También tienes por acá, por ejemplo, otro grupo de fórmulas que pertenecen al suavizamiento exponencial doble. Ahora, me voy a tomar un poco de lo que comentó María hace un momento. Ella mencionó que la gente que tenía experiencia en el sector laboral les iba a parecer menos complejo el examen. Yo creo que eso va muy de la mano con el sentido común que empiezas a desarrollar cuando estás trabajando. Existe la posibilidad de que dentro de este examen o dentro del grupo de aspirantes que tenemos ahorita,
Hay estudiantes que hayan tenido muy alto promedio al egresar de la escuela. Sin embargo, también existe la posibilidad de que muchos de estos temas no los hayan revisado y que otros tantos, por ejemplo, estos que se ven en Estadística Inferencial 2, los hayas visto hace como 3 años y como nunca los usaste, pues se hayan empolvado. ¿De acuerdo? Aquí están este grupo de fórmulas. Hay otras que se ven todavía mucho más aparatosas. Ojo, estoy utilizando el formulario general para industrial del EGEL Plus. No me estoy inventando fórmulas ni me las estoy sacando de la manga. Ahí vienen en el formulario. Y como lo habíamos mencionado, este curso lo vamos a basar precisamente en el formulario publicado por Ceneval para el EGEL Plus. La parte de la teoría que se va a revisar para este curso, nosotros les vamos a apoyar con los materiales que traemos y además con libros electrónicos. En un momento más, ya que terminemos la sesión de hoy, les voy a mandar la liga del formulario para la inscripción para meterlos dentro del curso de Canvas, que es a través de la plataforma donde vamos a gestionar los diferentes materiales, el simulador, las presentaciones que les vamos a proporcionar a ustedes participantes para este curso. ¿Les parece? Entonces, de nuevo, nuestra base para este curso va a ser este formulario que aparece aquí. Si nosotros nos vamos al temario, que era lo que utilizábamos como referencia en los primeros 3 cursos que vimos hasta que le agarramos la onda, pues va a ser el cuento de nunca acabar porque el temario es sumamente amplio y básicamente, para no hacerles el cuento muy largo, no lo terminaríamos. Ya nos ha pasado que quisimos abarcar todo el temario y de un tema se desprendía otro y otro y otro. ¿Y qué fue lo que hicimos? Empezamos a basarnos en las fórmulas, tanto del EGEL regular y ahora desde el mes de diciembre en las fórmulas publicadas para el EGEL Plus. ¿Sale, vale? Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta adicional que me quieran hacer antes de que empecemos con los materiales, antes de que empecemos a trabajar. Inge, nomás preguntar sobre cómo va a estar organizado el resto del curso. Me imagino en las sesiones en vivo haremos ejercicios más prácticos y con el formulario y el estudio de la parte teórica y demás ya será independiente de cada uno. Es correcto. ¿Cuál es el plan? Ok. Es correcto. De hecho, en este primer día vamos a intentar abarcar la mayor cantidad de métodos de pronósticos de la demanda que vienen en el formulario. De hecho, yo hice un pequeño extracto de cuáles son los temas que vienen publicados en ese formulario y los que obtuve a partir de las fórmulas descritas en la sección gestión de la cadena de suministro son los que aparecen ahorita en pantalla. De acuerdo. Gracias. Ahora, nosotros estamos sujetos a lo que ustedes nos vayan mencionando. Si al estar revisando una determinada temática les quedan dudas sobre cómo realizar un cálculo, yo me detengo, lo volvemos a explicar cuantas veces ustedes lo requieran. Sin embargo, es importante mencionarles también que los diferentes temas que estemos viendo van a quedar grabados y los vamos a publicar para todos ustedes. Así que si en un momento dado dicen, ¿sabes qué? Prefiero, considero que mi duda la explicó o la acaba de mencionar hace un momento, me guardo la pregunta y la veo en el video otra vez cuantas veces necesite. En caso contrario, ustedes me pueden detener y preguntar por la duda específica que tengan. ¿Les parece? Sí. Voy a irme tan rápido, ustedes me lo permitan. ¿Sale? Esa es la premisa para el día de hoy. Yo avanzo tan rápido como ustedes lo permitan o como ustedes lo decidan. ¿Les parece? Entonces, vamos empezando con el primero de los métodos. Voy a utilizar la misma nomenclatura que se utiliza en el formulario del EGEL Plus. La idea es que ustedes se puedan familiarizar lo más rápido posible.
existe la posibilidad de que quienes llevaron clase conmigo, me disculpo por adelantado con Lorena y con Anel, existe la posibilidad de que este mismo tema, si me tocó impartirles esta materia, lo hayamos visto con diferente nomenclatura. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo estoy mostrando así? Porque así es como aparece en el formulario del EGEL. Por ejemplo, el primero de los métodos que revisamos se llama promedio móvil simple, que es el que aparece en pantalla. Y la fórmula marcada o la fórmula indicada dentro del formulario del EGEL es esta que aparece en pantalla. Voy a hacer la mención y el enlace rápido para que lo puedan ver. Aquí la tenemos en esta sección. Ahí aparece. Es la misma fórmula con las mismas definiciones para los diferentes parámetros que aparecen en ella. Y así lo voy a mostrar con cada uno de los métodos de pronósticos de la demanda que se vayan viendo en esta sección. Repito, ustedes son los que me indican qué tan rápido avanzo en cada uno de los métodos. Hago especial énfasis en estos métodos porque nosotros sabemos que sí o sí vienen en el EGEL. Esto lo tenemos confirmado por todas las personas que hemos preparado y que han sido aspirantes y que lo han presentado. Por lo menos un ejercicio de cada uno viene. ¿Cómo interpretamos esta fórmula que aparece en pantalla? Es muy sencillo. Si yo quiero calcular un pronóstico, el cual está denotado por la letra mayúscula S, yo lo que voy a hacer es sumar el número de periodos que yo decido considerar y dividirlo entre ese mismo número. Los valores de los pronósticos están indicados con la letra mayúscula S. Los valores de las demandas están indicados con la letra mayúscula X dentro de ese formulario. Puede venir en minúscula, tanto la S como la X, y seguimos indicando lo mismo. Cuando nosotros lo revisamos en las diferentes materias de la escuela, posiblemente tu profesor te lo enseñó que en lugar de con una X, con una D de demanda o con una F de forecast, también de demanda. En el caso particular del, perdón, no, con una D. Básicamente fue con una D con que te lo enseñaron. El forecast te lo enseñaron para la S, que es el pronóstico. Una disculpa. Este te lo debieron haber enseñado con una P de pronóstico o con una F de forecast. ¿De acuerdo? Y como ya lo comentaron, los ejercicios que nosotros vamos a plantear dentro de este método, vamos a intentar por lo menos el cuerpo del ejercicio que sea pegado a lo que te pueden preguntar en el examen EGEL. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este método? Las mencionamos así rápidamente. Creo que ya había dado un breve intro sobre los promedios móviles, que son sumamente útiles cuando tienes demandas estables en el tiempo. Y además, como es básicamente un promedio, el algoritmo o la fórmula del mismo es bien fácil de entender. ¿Cuáles son las desventajas que tiene el método? Bueno, que para que pueda funcionar de manera correcta, yo tengo que tener un respaldo importante de información histórica o un respaldo importante de demandas anteriores. Ahora, si el método simple del promedio móvil simple, tú lo quieres utilizar para fenómenos que presentan tendencias en el tiempo, la realidad es que no es un método útil. Si pasáramos, por ejemplo, al promedio móvil doble, ahí ya es otro boleto. Vamos a ver un ejercicio para este método. Si gustan, le pueden tomar una impresión de pantalla y publicarla a través del grupo de estudios sin ningún problema. Y mientras lo hacen, les quiero hacer un comentario, sobre todo para las personas que no son de Sinaloa. Lo último que yo persigo es que ustedes se sientan ofendidos con algo que yo diga. Aquí en Sinaloa solemos hablar muy golpeado. Si ustedes sienten
que dentro de la explicación o dentro del lenguaje o las expresiones hago mención de alguna que, pues, que se usa con otra connotación en sus estados o en sus ciudades, de entrada y en adelantado me voy disculpando. Es parte del lenguaje que utilizamos acá en Sinaloa. Y también es con la intención de que ustedes se sientan lo más cómodos posibles. No persigo la intención contraria para nada. Entonces, si alguno de ustedes por ahí escucha una palabra, sería bueno que me preguntara, oiga, profe, ¿y aquí qué quiere decir, no? Con esto que nos dijo. Pero de entrada, me voy disculpando por adelantado en mi nombre y en nombre de todos los profesores que van a intervenir. Bueno, este es el primero de los ejercicios. Vienen algunos valores que pueden estar dados en número de piezas, número de cajas, el parámetro que ustedes puedan decidir. Y el problema dice de la siguiente manera. Habla de una cadena nacional de tiendas de abarrotes, la cual registra una demanda semanal en cajas. Estos son cajas. Para un determinado detergente para trastes. Los datos se presentan en la tabla y me piden utilizar el método del promedio móvil simple considerando 3 y 6 periodos. En este caso en particular, los periodos están dados en semanas. Y con base en esta información, me piden calcular cuál es el pronóstico para la semana 13. No sé si ya lo tengamos listo por ahí. Pronóstico para la semana 13. Voy a mostrar cómo calcular los diferentes valores de los pronósticos que nos piden con la calculadora. Sabemos que en el EGEL no te permiten utilizar hojas de cálculo, así que podemos irnos familiarizando con la calculadora científica para efecto de obtener de forma más rápida o lo más rápida posible los valores que nos pidan. ¿Les parece? Para practicar en este ejercicio lo que vamos a hacer es utilizar estas dos columnas de datos y vamos a colocarle para los dos pronósticos dos columnas del lado derecho. Una para los pronósticos de 3 semanas y otra para los de 6 semanas. ¿Les parece? Perfecto. De igual manera, si no lo han alcanzado a copiar, no se preocupen. Tengo la hoja impresa acá conmigo para mostrarles el desarrollo del ejercicio. Ustedes me dicen cuando estemos listos. Este método que estamos mostrando es un método sumamente sencillo y funciona de la siguiente manera. En este método me piden calcular pronósticos futuros, valga la redundancia. En el primero de los casos me piden calcular pronósticos para periodos de 3 semanas y en el segundo, pronósticos para periodos de 6 semanas. Como lo mostramos hace un momento, dentro de las desventajas que tiene este método es que requiero información histórica para poderlo hacer funcionar. En el caso particular, por ejemplo, de los pronósticos para 3 semanas, pronósticos para 3 semanas significa que yo debo de tener para el cálculo del pronóstico del periodo dado por lo menos 3 semanas de información previa. Me explico. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el pronóstico para un hipotético periodo 1, para poder calcular este pronóstico yo tendría que tener 3 semanas de información, 3 semanas de demanda de información. ¿De acuerdo? Como se puede observar, para el cálculo del pronóstico para un periodo número 1, no puedo calcularlo, puesto que no tengo 3 semanas anteriores o 3 periodos anteriores. Lo mismo ocurre con el pronóstico para el periodo número 2. Para calcular el pronóstico del periodo número 2, la única información con la cual yo cuento es la información del periodo anterior. Técnicamente,
Si yo quiero calcular el pronóstico para un periodo 2, este no ha ocurrido. Significa entonces que la única información de la cual dispongo es la información de la semana 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este tampoco lo puedo calcular. Si yo quisiera calcular el pronóstico para la semana 3, este no ha ocurrido. Los que ya ocurrieron son los dos que aparecen marcados en pantalla. La semana 1 con 4,417 unidades, o en este caso cajas, y la segunda semana con 4,425. Por lo tanto, este tampoco lo puedo calcular. Si yo quiero calcular el pronóstico para un periodo 4, resulta que aquí sí puedo. ¿Por qué? Porque a pesar de que este no ha ocurrido, los otros 3 ya ocurrieron. Fueron las primeras 3 semanas de operación de mi empresa, a partir de la cual decidí calcular el pronóstico. Por lo tanto, para el periodo número 4, yo cuento con la información histórica del periodo 3, del periodo 2 y del periodo 1. De forma tal que si yo quiero calcular el pronóstico para un periodo 4, voy a hacer demanda del periodo 3 más la demanda del periodo 2 más la demanda del periodo 1. Eso lo voy a dividir entre 3. Para familiarizarnos con la nomenclatura, si ustedes lo quieren hacer, pues voy a seguir la misma. S4, la letra S representa pronóstico en el formulario del Ceneval. S4 es igual a X3 más X2 más X1. Como se pueden dar cuenta, la estructura de la fórmula o del modelo matemático es exactamente la misma, solo que con diferente nomenclatura. Si yo quiero calcular el pronóstico para el periodo 4, ¿qué hago? La demanda del periodo 3 fue 4,474. La del periodo 2 fue 4,425. La del periodo 1 fue 4,417. Eso lo voy a dividir entre 3. Después de hacer el cálculo tenemos lo siguiente. La suma de los 3 periodos anteriores me da 13,316. Eso dividido entre 3 me da como resultado 4,438,66. ¿Cuánto les dio a ustedes? Lo mismo. Excelente. Aquí es donde podemos empezar a practicar para los diferentes métodos. Y tenemos un buen de cálculos que se pueden hacer. Ahora, pregunta. ¿Debo redondear? Sí, porque son cajas. Es correcto. Esta es una de las preguntas que el sentido común te permite responderla bien fácil. Y yo me imagino que esto es en gran parte a lo que se refería María con el comentario inicial, que las personas que están trabajando se les va a facilitar. Parece que no, pero las personas que ya han tenido la oportunidad de tener contacto con el sector laboral, un redondeo les parece obvio, precisamente por lo que dijo Daniel hace un momento. Creo que fue Daniel. Estamos hablando de cajas. La pregunta es, ¿necesito redondear o debo redondear? La respuesta es depende. Depende del contexto del problema. En este problema en particular se está hablando de número de cajas. Pero ¿qué pasaría si en lugar de hablar de cajas o de piezas, estamos hablando de dinero? ¿Es necesario redondear? No. No, no lo es. Tú puedes representar
este resultado en unidades monetarias, dependiendo de la que se trate, sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Consideran necesario que hagamos otro ejemplo? Un P5. Veamos. Yo quiero calcular el pronóstico para un periodo 5. Como no me han dicho nada, lo vamos a responder. Para calcular el pronóstico para un P5, pronóstico móvil de 3 semanas, yo requiero los 3 periodos inmediatos anteriores. Si quiero calcular para el periodo 5, los periodos inmediatos anteriores serían el 4, el 3 y el 2. El 1 ya no lo requiero, ya se movió el grupo de periodos o el grupo de pronósticos. De ahí el nombre de móvil. Para calcular un periodo 5, los 3 que voy a considerar o el grupo de valores que voy a considerar ya se movió a los 3 inmediatos anteriores. Y en el caso particular del pronóstico para el periodo 5, haríamos 4,250 más 4,474 más 4,425. Me da 13,149. Eso dividido entre 3 me da como resultado número entero, 4,383. ¿Me expliqué? Sí. Excelente. Muy bien. ¿Qué pasaría con el segundo grupo de valores? Voy a irme con el promedio móvil para 6 semanas. ¿Les parece? Y el promedio móvil para 6 semanas utiliza la misma lógica de operación que acabo de mencionar. Para poder calcular un pronóstico móvil a través de un promedio móvil simple de 6 semanas, pues los primeros 6 no puedo calcularlos. ¿Por qué? Bueno, porque requiero el respaldo de información histórica para hacerlo y no lo tengo. Sin embargo, para el cálculo de un hipotético periodo 7 o un pronóstico de un periodo 7, ¿cómo lo determino? Bueno, necesito la información histórica de los 6 periodos anteriores. La información que requiero sería del periodo 1 al periodo 6. Y el cálculo sería con la misma lógica de operación. Me da 26,212. Revisemos los valores que metimos. 4,425 parecen estar correctos. Esto dividido entre 6 me da como resultado 4,368,66 periódico. Como hablamos de número de cajas, sería 4,369 cajas.
No sé si me he explicado hasta aquí. Sí, está claro. ¿Qué dicen los demás? ¿Quedó claro, profe? Sí. Perfecto. Sí, quedó claro. Muy bien. Si ustedes deciden hacer el resto de los cálculos, para los demás valores, los valores les quedarían como aparecen en pantalla. Y si deciden hacerlo para el de 6 semanas, los valores les quedarían como aparecen en pantalla. Ahora, bien importante, la pregunta inicial preguntaba, valga la redundancia, la pregunta inicial me pedía el valor del pronóstico para un hipotético periodo 13, considerando promedio móvil tanto de 3 semanas como de 6 semanas. ¿Es posible calcularlo? El pronóstico para un periodo 13 requiere los valores de demanda del periodo 12, 11 y 10. Por lo tanto, sí es posible calcular esto. ¿Me podrían ayudar a corroborarlo? Si el valor de 4,378 es correcto. Sí, es correcto. Es correcto. Excelente. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, para el pronóstico de 6 semanas de un periodo 13, utilizando móvil simple? Igualmente, requerimos el número de periodos anteriores que nos marca el pronóstico. 6 semanas son 6 periodos y ahí están señalados. El valor que a mí me da es ese que aparece en pantalla. Sí, es correcto. Hasta aquí. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Viene un comentario adicional y quisiera ver la opinión de ustedes. Supongan por un momento que el valor del pronóstico para el periodo número 5 del pronóstico para el periodo 6, perdón, de 3 semanas, lo quiero redondear. ¿Para dónde lo redondeo? Para arriba, ¿no? Para arriba. ¿Hay alguna razón por la cual lo redondearías para arriba, hijo? Pues es mejor que te sobren cajas a que te hagan falta, ¿no? Ok. ¿Qué dicen los demás? Esa es la opinión de Pablo. Yo estoy de acuerdo con Pablo. Alejandro dice que está de acuerdo con Pablo. ¿Quién lo redondearía para abajo y por qué? Recuerden algo. Este es el mejor lugar para cometer errores. Aquí no pasa nada, aquí nadie los está evaluando. Si nos vamos a equivocar, que sea aquí. O sea, aquí si lo redondeas hacia arriba te puedes arriesgar a quedarte con inventario extra, ¿no? Ok. Muy bien. Pudiera ser por ser punto 33 hacia abajo. ¿Y qué dicen los demás? Quisiera escuchar a los demás. Profe, yo voy Mande. manejando, pero bien, para redondear tiene que ver los primeros números, ¿no? Esa Dependiendo. respuesta la quería escuchar, pero nadie me la daba. Gracias, José Luis. ¿Qué dicen los demás? Quisiera escucharlos. Esto viene a confirmar lo que María dijo empezando la sesión. Fíjate, José Luis dio una respuesta acertada, pero es una respuesta matemática. Daniel, Alejandro y Pablo, si no estoy equivocado, dieron una respuesta también igualmente acertada, pero su respuesta no fue matemática.
Su respuesta fue en el contexto. Ellos hablaron de inventarios. Mejor que te sobre y no que te falte. Hay dos puntos de vista interesantes ahí, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿No se les hace raro esto que estamos mencionando? Alfredo dice que en teoría debe ser para abajo porque después del punto 5 se redondea. Pero ya en cuestión de, déjenme leerlo completo. Pero ya en cuestión de cajas no puedes dar punto 33 cajas. Pero por ejemplo, si lo redondeas para abajo, Alfredo, tu redondeo quedaría 4,383. El comentario que ahorita hicieron tus compañeros era redondearlo a 4,384. O sea, ni a ti redondeando para abajo, ni a ellos redondeando para arriba les quedarían medias cajas. La parte interesante es que ya están poniendo el problema en contexto de cajas. Y eso es muy bueno. ¿Para dónde yo les recomiendo hacer el redondeo? Háganlo para arriba. ¿Por qué para arriba? Bueno, de entrada es importante que reconozcamos los tipos de redondeos que podemos tener. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alfredo. Si se tratara de un redondeo de precisión, si estuvieras, por ejemplo, intentando dar medidas de tipo métrico o milimétrico. Sin embargo, aquí estamos utilizando un redondeo de criterio. De criterio. Este tipo de redondeos, y lo vamos a ver cuando lleguemos, por ejemplo, a la gestión y manejo de inventarios, este tipo de redondeos se suelen hacer de forma no matemática. Por ejemplo, vas a tener escenarios en los cuales tú seas el administrador de un hotel y hagas reservaciones. ¿Cuántas habitaciones te conviene reservar? 4 o 5, 5 o 6. Y entonces ahí va a jugar el redondeo de criterio. A ver, si voy a redondear de más o voy a sobrevender, imagínate que trabajas en un hotel, imagina que trabajas en una aerolínea y tú eres el administrador de la aerolínea y decides sobrevender boletos. ¿Por qué se sobrevenden boletos? ¿Por qué las aerolíneas hacen eso? Es pregunta para todos. ¿Ustedes sabían que las aerolíneas sobrevendían boletos? Pues para asegurar que se ocupe todo el vuelo, ¿no? Es una buena respuesta de Daniel. Pero no, vendiendo el número de boletos exactos de las personas que caben en el avión, ¿no se garantiza? Pueden faltar personas. Pueden Pueden no llegar. Hay personas que pueden cancelar a última hora, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y la aerolínea, yo me imagino que en el grupo de valores históricos que ellos han acumulado, tienen registro del número de personas que han cancelado. Entonces, ellos juegan con los valores métricos. Aquí es donde la media, la mediana y la moda cobran sentido. Nosotros lo sabíamos como cálculos que los escuchábamos a los profes de secundaria, prepa, incluso en la universidad. Yo, ¿para qué me va a servir eso en la vida? Bueno, mira, aquí tenemos toma de decisiones. En promedio me cancelan 4 pasajeros. Entonces, tú como administrador de la aerolínea, ¿qué haces? Con base en esa información y utilizando la desviación estándar. A ver, me cancelan en promedio 4 pasajeros con una desviación estándar de 1.2. Voy para arriba, voy para abajo. ¿Sabes qué? Tú le das la instrucción a la gente de ventas, sobrevéndeme 5 lugares. ¿Por qué? Porque con base en la información, ese es el número de lugares en el cual nosotros podemos vender más o le podemos sacar más utilidad a los lugares que tiene el avión. Vendiendo o sobrevendiendo ese número de lugares, combinado con la cantidad de personas que me cancelan, obtengo la mayor utilidad para la aerolínea. Ahí ya cobra un sentido diferente. ¿Están de acuerdo? Esto viene a confirmar lo que, repito, hace un momento mencionaba María. Si nosotros analizamos sobre líneas de tiempo los diferentes pronósticos, podemos obtener lo que aparece en pantalla. En morado se puede analizar o revisar la demanda real. Como podemos observar, es un proceso
que tienen niveles de fluctuación elevados. Por un lado, tenemos demandas en el periodo número 7, cercanas a las 4,600, y luego tenemos dos valores en el 6 y el 8 que andan acercándose a las 4,200 unidades. A ojo de buen cubero, podemos analizar que tenemos fluctuaciones de entre 350 y 400 piezas entre periodos. Significa entonces que el fenómeno que analizamos, que en este caso es la venta de cajas de detergente, es fluctuante. ¿Qué es lo que ocurre con los pronósticos calculados? El de 3 semanas que está en rojo intenta, en la medida de lo que se puede y con un retraso importante, asemejarse a los valores de la demanda. Podemos observar que la tendencia en los valores de la demanda no está muy marcada en el tiempo. ¿Sale? No se puede ver una tendencia manifiesta, ya sea creciente o decreciente. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, trata de ser lineal. Exacto. Si ustedes observan el pronóstico de 6 semanas, hace un momento dijimos que los promedios móviles tendían a utilizarse con fenómenos que eran estables en el tiempo. Y a medida que tú aumentas el número de periodos que estás considerando, eso lo puedes ver en la pantalla, mira. Lo puedes ver en color verde, que intenta parecerse lo más posible a una línea recta. Pudimos hacer el cálculo correcto de los valores de los pronósticos, sin embargo, como que el método del promedio móvil simple, al menos en este fenómeno, no es el más adecuado. Sin embargo, es posible calcular los valores utilizando los modelos matemáticos. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Excelente. Si no tenemos dudas, vamos entrándole al segundo de los métodos, ¿les parece? Estas diapositivas yo se las voy a pasar como parte del material de estudio para que ustedes hagan el repaso correspondiente, y también las notas que estamos mencionando durante la explicación pues aparecen hacia los lados, ¿no? Aparecen mostradas de forma lo más puntual posible y no de forma coloquial como yo lo estoy mencionando. Segundo de los métodos que vamos a revisar se llama promedio móvil ponderado. ¿Les había tocado escucharlo? ¿Lo vieron en la escuela? Ponderación es que le das un cierto valor, ¿no? Un peso. ¿Es correcto, Daniel? Mientras estemos haciendo las explicaciones, muchachos, ustedes pueden hacer las preguntas que gusten de las dudas que tengan. Esto lo comento porque ocasionalmente hay compañeros que están llevando el curso, pero les sale por ahí alguna situación de que les están hablando o se tienen que ir y dejan los micros abiertos. Para intentar que salga lo más limpia posible la grabación que les vamos a poner a su disposición, voy a estar apagando los micrófonos. Ustedes los pueden abrir en el momento que quieran si tienen alguna pregunta o alguna inquietud que consultarnos. No obstante, la idea de apagarlos va a ser precisamente esa, que la grabación quede lo más limpia posible para que ustedes la puedan consultar después. El método del promedio móvil ponderado, como lo pueden ver en pantalla, aparece en nuestro formulario del EGEL. La fórmula para ese método la estamos mostrando en este momento. Ahí está con los mismos valores. Y como ya lo mencionaba Daniel, este método se utiliza cuando tú quieres realizar un promedio móvil simple, es decir, que tienes un fenómeno relativamente estable en el tiempo,
Sin embargo, tú detectas con base en tu experiencia o con base en la información recopilada que hay periodos que tienen mayor importancia que otros. Pongo como ejemplo, si yo tengo una taquería, la principal referencia que yo tengo para el cálculo de las ventas es lo que ocurrió en los periodos inmediatos anteriores, es decir, lo que vendí ayer o lo que vendí antier. Si hago el análisis por día de la semana y el día de hoy es lunes y quiero calcular un pronóstico, la referencia inmediata pudiera ser el lunes de la semana anterior o el lunes de la semana antepasada. Y ahí yo tendría 2 periodos o 3 periodos que tienen un peso en particular para darle ponderación o para considerarlo dentro de la ponderación. ¿Dónde y cuándo utilizamos este método? Repito, cuando nosotros, con base en la información que tenemos o con base en juicio personal, consideramos que hay periodos que me van a dar información más importante que otros. Por lo general, repito, eso ocurre con los periodos más próximos. Esa fórmula de suma que aparece en pantalla, si ustedes observan, es básicamente lo que indica. Para poder hacer el cálculo de un pronóstico, utilizo básicamente la información que estamos mostrando. Utilizo esa fórmula. ¿De acuerdo? Ahora, yo suelo mencionar algunos aspectos que me parecen curiosos o interesantes dentro del análisis de las fórmulas que hacemos publicadas por Ceneval. Esta que aparece en pantalla a mí me parece un tanto interesante de mencionar porque habitualmente los pronósticos se representan con una letra y las demandas se representan con otra. Aquí se puede presentar a confusión, puesto que el pronóstico te lo están representando con la letra X y no con la letra S del anterior. Y la venta o la demanda también te la representan con la X. Hay que tener cuidado nada más aquí. Repito, yo lo estoy mostrando así en la presentación porque así es como lo maneja Ceneval. Sin embargo, para mí no suena del todo lógico que tu demanda y tu pronóstico se representen con la misma letra. No obstante, así lo vamos a explicar. Esta letra que aparece del lado izquierdo, la X subíndice T, representa pronóstico. Esta letra que aparece aquí, que es la X subíndice T-1, representa demanda. Y esto va a ir considerando las demandas de periodos subsecuentes, o de periodos anteriores, perdón, subsecuentes. Va a ir considerando las demandas de periodos anteriores. Y tú vas a asignarle ponderación a los periodos que consideres que la tienen. Me voy a explicar. Vamos a ver un ejemplo para eso. En el ejercicio que aparece en pantalla, me pide calcular con la información que aparece el pronóstico para un periodo número 4. No me pide calcular una demanda, me pide calcular un pronóstico. Y me pide considerar los pesos que aparecen del lado derecho. Dentro de la explicación, el peso llamado T-1 corresponde al periodo inmediato anterior del periodo que quiero pronosticar. Por ejemplo, si el periodo que quiero pronosticar es el periodo 4, el valor de T es 4 y T-1, ¿cuánto sería? Sería 3. Básicamente entonces, lo que me está diciendo el método es que el periodo 3 tiene un peso de 0.5 o una importancia de 0.5. Ahora, hay que considerar un aspecto fundamental
en el método del promedio móvil ponderado. Tú le vas a asignar un peso a cada periodo que consideres lo tiene. No obstante, la suma de todos los pesos que tú asignes debe ser igual a 1. La suma de todos los pesos debe ser igual a 1. Si no es igual a 1 la suma de pesos, debe ser muy próxima a 1. Si no es 1, puede ser .99, .999, .9998. Si no es 1, tiene que ser muy cercano a 1. Si de plano ya se sale de 1, 1.1 ya es un valor alejado o .9 ya es un valor alejado. Si la suma de pesos no da 1 y no es próxima a 1, no puedo utilizar este método para pronosticar. Debo tener en cuenta que los pesos deben sumar 1. ¿De acuerdo? No sé si quede claro lo que estoy mencionando hasta aquí. O si alguien tenga alguna duda con relación a lo que estoy mencionando. Está fácil, ¿cierto? Sí, todo claro, Inge. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrar cómo se calcularía el valor del pronóstico que estoy mencionando. Voy a salirme de la pantalla compartida. Creo que ya me salí. Y les voy a mostrar cuánto nos daría. ¿Vale? Este es para el ejemplo que vamos a calcular en un momento más. Aquí lo tengo. Yo quiero calcular el pronóstico para un periodo 4. Lo voy a anotar aquí. ¿De acuerdo? El pronóstico para un periodo 4 se va a representar de la siguiente manera. Necesito considerar 3 periodos. ¿Por qué 3 periodos? Aquí me pide, mira, 3 demandas semanales y su importancia. Dada la información de 3 demandas semanales y su importancia. Perfecto. T-1 representa el periodo anterior al que quiero calcular. Si quiero calcular el pronóstico para el periodo 4, T-1 representa el peso o importancia del periodo anterior, que es el periodo 3. Y como la fórmula me pide multiplicar la demanda por su peso, voy a hacer 720, que es la demanda del periodo anterior, multiplicado por su peso. Como podemos observar rápidamente, la suma de todos los pesos sí es igual a 1, ¿verdad? Más, siguiendo la fórmula de suma. T-2 son 2 periodos anteriores al pronóstico que quiero calcular. En este caso sería 678, que multiplica a 0.3. Más. Misma historia. T-3 representa 3 periodos anteriores al pronóstico que quiero calcular. 650 por 0.2. ¿Cuánto nos da? 576.4. 693.4. 693.4. ¿Cuánto te dio a ti, hija? A mí me dio, a ver, no lo puse mal. A mí me dio 576.4. 576.4. Perfecto. ¿A alguien más le da otra cosa? A mí me da 693.4. Perfecto. Hay 2 personas que confirman este resultado. Vamos a calcularlo.
Como les hacía mención hace un momento, si te vas a equivocar, aquí es el momento ideal. ¿Sale? Veamos. 720 por 0.5 más 678 por 0.3 más 650 por 0.2. A mí también me da 693.4. Ah, es que la tengo en otra cosa aquí, la calculadora. Esa es una de las cosas que tienen que cuidar. Acuérdense que cuando lleguen al examen, tienen que llegar con todo listo. ¿Sale? Vale. Y aquí habría que observar cuál fueron los valores que utilizaste y sustituiste, hija. Aquí hay varios ya que ya confirmaron el resultado y dependiendo también el contexto, va a ser la representación que tú tengas del mismo. Si está en número de cajas, van a ser cajas y hay que redondear. Si es dinero o una longitud u otra unidad que no sea necesario redondear, lo puedo dejar así. Es que tenía una M arriba de la calculadora. Ok. Hay que limpiar la calculadora, borrarle todas las memorias para que no nos confundamos al momento de hacer los cálculos. Eso es bien importante. Qué bueno que te pasó aquí, Lorena. Para el cálculo, pues es básicamente lo que acabamos de mostrar hace un momento. Ahora, el cálculo de los pronósticos, en el primer ejemplo del móvil simple lo hicimos con periodos de 3 semanas. En este lo acabamos de hacer igual, con 3. Sin embargo, no es limitativo, ¿eh? Lo podemos hacer como en número de periodos que nosotros querramos. ¿Cuáles son las condiciones? 1, que cada uno de los periodos que nosotros consideremos tenga un peso asignado. Si nosotros no se lo asignamos por default, le tenemos que asignar el mismo peso y ya no estaríamos hablando de un móvil ponderado, sino de un móvil simple. Por eso es importante asignarle peso o importancia a los periodos que yo decida considerar. En el problema que aparece en pantalla, me están pidiendo que tome en cuenta 4 periodos semanales, es decir, voy a calcular un promedio móvil ponderado de 4 periodos. Podemos observar del lado derecho la importancia que tienen dichos periodos. Primera pregunta, ¿la suma me da 1? Sí. La suma sí me da 1. Perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí lo tenemos. La lógica de operación es exactamente la misma. Pronóstico para un periodo 5. ¿Cómo quedaría? T-1 representa el periodo inmediato anterior. Haríamos, si quiero calcular un pronóstico para un periodo 5, el dato anterior es el de la demanda del 4. 655 que multiplica a 0.48. Más. Y sigo la misma secuencia y lógica. Este es el T-2, T-3, T-4. Peso por su importancia. Perdón, peso por demanda.
¿Alguien ya tiene el dato? ¿El valor resultante? 699.05. Me da lo mismo. también. 699.05. Excelente. Redondeable A. Si hablamos de cajas, 700 cajas. Utilizando la misma lógica, un redondeo de criterio. ¿Me expliqué hasta aquí? Sí. Excelente. ¿Qué dicen los demás? Están muy callados. Todo Sí, está claro. bien. No, eso está muy bien. Excelente. La idea es que también ustedes puedan practicar. Haciendo la confirmación del resultado, pues me da lo mismo que ustedes mencionaron. Y si queremos practicar, pues ahí tenemos un problema. Podemos irnos directo al valor. Podrías calcular el pronóstico para la semana 13 utilizando la información que aparece en pantalla. Me pide un promedio móvil ponderado de 5 semanas. Lo podemos hacer como ejercicio rápido. ¿Cuánto les da el pronóstico? Como un detalle importante, yo esto se los voy a mencionar, puesto que nos lo han dicho los aspirantes anteriores, y va a ir corroborado por alguien que ya presentó el examen. Supongamos que yo ya estoy en el examen EGEL y contesto un reactivo y paso la siguiente pregunta. ¿Me puedo regresar? ¿Me puedo No. regresar, María? No puedes. No, no puedes. Es que, bueno, en mi caso yo lo tomé presencial porque la universidad no nos lo permite tomar sí, virtual, es presencial. Y obviamente ahí, como lo tienes en hojas, pues sí te puedes regresar a las preguntas anteriores. Sí, Pero si solamente hay que, Dime, pues el tiempo está encima de ti, ¿no? Si Así te es. tardas un poquito, pues a lo mejor a la próxima o a la siguiente pregunta que sí te sabías, ya por el tiempo pues ya no la puedes contestar. Ya O... no te alcanzó. Es correcto. Sin embargo, alguien ya confirmó que en el examen a distancia no te puedes regresar. Por eso hay que tener muy en cuenta el aspecto tiempo y también el aspecto de pregunta encadenada. Una vez contestada ya no hay vuelta atrás. ¿Alguien ya tiene el resultado para el pronóstico del periodo 13? 4.410.67. 4.410.67 dice María. Ya lo confirmó también, creo que fue Daniel. Sí. Sí, a mí me da también eso. 4.410.67. Se quedan con este mismo ejercicio, con estos valores, para que ustedes, utilizando la información
que aparece en pantalla puedan calcular los periodos restantes. Dicho sea de paso, el primero que puedo calcular dentro de los que aparecen en pantalla sería el pronóstico para un periodo 6. ¿Por qué 6? Porque es móvil de 5 semanas. Y para calcular un pronóstico yo requiero por lo menos la información de 5 periodos anteriores, en este caso dados en semanas. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Excelente. Voy con el siguiente método. El siguiente método se llama suavizamiento exponencial. Repito, ustedes me pueden interrumpir cuando ustedes gusten. Si quieren que revisemos más ejemplos de los dos métodos anteriores, lo podemos hacer. Chicos, me voy a ausentar un par de minutos para ir a hacer una parada técnica. ¿Sale? Aquí estoy de regreso. Muy bien. Este método sí o sí lo revisamos en la universidad. ¿Sí o no? Probablemente de los métodos que se utilizan para análisis de series de tiempo y o pronósticos de la demanda, este debe ser el que se revisa sí o sí en la universidad. Es el método más preciso de los pronósticos de la demanda simples. Al mismo tiempo, tiene la particularidad de que hay un valor que funciona dentro de este método, que es la tasa de respuesta, que puede ser variante y que oscila entre 0 y 1, el cual tú lo vas a variar con base en tu experiencia. Ahorita vamos a mencionar de qué manera funciona la tasa de respuesta. Y repito, este método tiene la gran ventaja de que funciona tanto con fenómenos estables como con fenómenos de alta variabilidad. ¿De acuerdo? Tiene algunas ventajas dentro de su uso. Tal vez la más importante o las más importantes sean, uno, tiene un algoritmo muy sencillo de operar. Es decir, el modelo matemático con el cual está definido es bastante sencillo. Número dos, prácticamente no requiere información histórica para operar de manera eficiente.
De hecho, lo único que se requiere es la información tanto del pronóstico anterior como de la demanda anterior. Es decir, muy poquita información. Con este no requieres almacenar información histórica, no la necesita. Y además otra de las ventajas es que es muy preciso. ¿Cómo es el modelo matemático con el cual trabaja o con el cual opera? Pues es el que va a aparecer en este momento en pantalla. Ya no voy a estar haciendo el enlace con el formulario del EGEL. Ya les mostré hace un momento que la nomenclatura que estamos utilizando o que vamos a utilizar va a estar acorde con lo que ustedes se van a encontrar en el formulario del EGEL. Y si bien es cierto, las fórmulas de las cuales tú te acuerdas que viste en estas materias las puedes utilizar porque son básicamente las mismas, sí es importante que si en un momento dado estos temas no los viste con tanta claridad en la universidad, te apegues en la medida de lo que se pueda al formulario que te indique el EGEL. De nueva cuenta, aquí viene un poquito la contradicción en cuanto al manejo de las fórmulas con el uso de las letras o el uso de los parámetros. Aquí nuevamente me vuelve a indicar el pronóstico con una letra S. Y la demanda me la está indicando con una letra X. Uno de los principios bajo el cual trabaja este modelo es que, al igual como pasaba en el móvil ponderado, este modelo está diseñado de forma tal que se asume que la información más nueva es la más precisa. Es decir, la información del periodo anterior, del periodo inmediato anterior. Como parte de la explicación del método está el entender de la mejor manera posible el concepto de la tasa de respuesta o la constante de atenuación, que básicamente es el mismo parámetro. Y es importante saber, primero que nada, que los valores de la tasa de respuesta son siempre mayores que 0 y menores que 1. Siempre oscilan entre 0 y 1. ¿Cómo voy a asignar el valor de la tasa de respuesta? En la vida real con criterio. ¿Por qué estoy hablando en la vida real? Porque seguramente más de alguno de ustedes puede ser que trabaje en empresas donde se analizan pronósticos ya sea de producción, de ventas, de mercadeo, etcétera. Y es importante tener ese dato en consideración. Ustedes pueden modelar los diferentes fenómenos que estén analizando partiendo del hecho de que una tasa de respuesta baja, es decir, cercana a 0, representa un fenómeno que tiene poca variabilidad en el tiempo, es decir, un fenómeno que tiene una demanda estable, que prácticamente durante toda la época del año en un determinado punto de venta, por ponerle nombre y apellido, se vende con similares números. Por ejemplo, se me ocurre, en un producto tal vez de los más representativos que yo utilizo para ejemplificar esto, el que se me ocurre es el papel de baño. Por ejemplo, el papel de baño es un producto de primera necesidad para las personas. ¿Hay alguna época del año en el que se venda más papel de baño? No, siempre es igual. Pues existe la posibilidad muy remota que sí, ¿no? Por allá en algún evento, quién sabe dónde. Cuando anuncian una pandemia en Culiacán. Ándale, cuando anuncian pandemia en México, y toda la gente se pone a comprar papel de baño, ¿no? Así como desquiciados. Pero historia real, eso pasó aquí en Culiacán. En el resto del estado, pues quién sabe, ¿no? Pero nosotros hasta cierto punto, solo hasta cierto punto, como de que dictamos agenda, ¿no? Y aquí hubo un pánico en la compra de papel sanitario. Sin embargo, a lo largo del año, la realidad es que no. La demanda se mantiene estable, independientemente del hecho de que el papel de baño es poco usual que veas anuncios de papel de baño.
Si tú, por ejemplo, ves arroz a granel, a menos que sea una época donde, no sé, ocupen, se me ocurre, ¿no? Cocinar paella o no sé, arroz con leche, una onda así, o que se dediquen en un determinado sector a vender eso, la realidad es que la demanda permanece hasta cierto punto estable en el tiempo. Es decir, es un fenómeno con poca variabilidad. Sin embargo, hay otros fenómenos los cuales tienen componentes ya sea de estacionalidad, de ciclos o de tendencias, según sea el caso. Y si tu fenómeno es altamente variable en el tiempo, lo correcto sería que al momento que asignes la tasa de respuesta o la constante de atenuación sea un valor relativamente alto. Pueden ser 30, 40, 50 sobre 1, o 40, 50 sobre 100. Y mientras mayor sea el valor de la tasa de respuesta, lo que tú estás diciendo es que tu fenómeno tiene más variabilidad en el tiempo que el otro. ¿Sí? Veamos entonces. Tengo exactamente el mismo problema que mencionamos desde el primero de los métodos. Voy a utilizar el mismo grupo de valores. Básicamente porque se puede presentar esos escenarios mencionados. El cuerpo del problema es el mismo y ahora me piden, utilizando el método del suavizamiento exponencial con tasas de respuesta de 0.1 y 0.6 respectivamente, ¿cuáles son los pronósticos? Aquí me piden específicamente para la semana 13. Si te preguntan por el pronóstico para la semana 13 en el modelo de suavizamiento exponencial, prepárate a mover la mano. A diferencia de los dos métodos anteriores donde puedes calcular de forma aislada el pronóstico para la semana 13, desafortunadamente para el modelo de suavizamiento exponencial no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque requiere los valores anteriores. Ustedes me dicen cuándo pueda avanzar. Igual si gustan le toman una impresión de pantalla y la mandan a través del grupo de estudio que tenemos. Muy bien. Vamos a ver cómo funcionaría este ejercicio. Primero que nada voy a indicar dos columnas del lado derecho a los valores que tengo como información. Si se fijan, la columna de valores es bastante similar. Por aquí nada más vamos a eliminar esta última que aparece abajo porque tenemos 12 datos nada más. Y ahora sí, aquí la tenemos. Viene un aspecto bien importante para considerar dentro de este método. Si bien es cierto, el nivel de precisión que maneja es un nivel elevado, este método no adivina el futuro. ¿A qué me refiero? A que como lo mencionamos dentro de la lógica de operación, dentro del algoritmo con el cual calculamos los pronósticos, para calcular uno de ellos, requiero la información del periodo inmediato anterior. Dicho de otra manera,
Si ustedes observan, si yo quiero calcular el pronóstico para el periodo 1, yo necesito por lo menos tener la información del pronóstico anterior y la información de la demanda anterior, cosa que no tengo. ¿Cómo le vamos a hacer para poder estimar el resto de los valores a través de este método? Le asignas al pronóstico el periodo 1 el mismo demanda. Es correcto. Daniel menciona eso. Quisiera saber, Daniel, ¿por qué lo mencionas? ¿Porque te acuerdas de cómo operaba el método o porque el sentido común te dice que así lo harías? No tienes un dato que adivinar, pues usas el periodo más reciente, ¿no? Que es lo más exacto, que así se considera como lo más exacto que tienes, el periodo anterior. Ok, eso se llama sentido común, lo que tú estás usando. Ahora, ojo, esta columna está reservada para los pronósticos. Sin embargo, como ya bien dijiste, no tengo manera de poder adivinar. Entonces, ¿qué hago? Me espero a que ocurra la demanda. Y el valor para el primero de los pronósticos lo asigno similar al valor de la demanda del mismo periodo. Y ahora sí, con esa información, yo ya puedo empezar a calcular el resto de los pronósticos. Para ese cálculo, ¿qué es lo que voy a hacer? Utilizar mi modelo. El modelo me dice que para calcular el pronóstico de un periodo dado, haga una suma de valores. En el primer elemento de la suma tengo una multiplicación de la tasa de respuesta por la demanda real del periodo anterior. Como aquí me pide el T más 1, el periodo anterior es el periodo T. Del otro elemento o del otro lado, tengo también una multiplicación de valores en la cual voy a considerar el complemento de la tasa de respuesta, es decir, la diferencia de la tasa de respuesta con 1 y eso multiplicado con el valor del pronóstico anterior. Veamos cómo funcionaría. Aquí estamos ya. Voy a calcular el pronóstico para un periodo 2, ¿les parece? Y aquí lo voy a indicar. Pronóstico para un periodo 2. El pronóstico para un periodo 2, utilizando la tasa de respuesta de 0.1, lo calculo de la siguiente manera. Hago tasa de respuesta que multiplica al valor de la demanda del periodo anterior. Si quiero calcular el pronóstico para el periodo 2, la demanda del periodo anterior es 4,417. Más el valor del complemento de la tasa de respuesta. 1 menos la tasa de respuesta. 1 menos 0.1. Me da que el complemento es 0.9. Complemento lo estoy utilizando como concepto para decir cuánto me falta para llegar a 1. Si tengo 0.1, ¿cuánto me falta para llegar a 1? 0.9. ¿Y qué es lo que voy a hacer dentro de la multiplicación? Voy a multiplicar por el pronóstico del periodo anterior. Si quiero calcular el pronóstico para el periodo 2, el periodo anterior es el periodo 1. El valor me da
exactamente igual al del pronóstico anterior. Con esto me puedo dar cuenta que va a llevar un ligero desfase. Hay dos periodos, los dos primeros donde se va a repetir. Donde se va a observar un movimiento es en el periodo 3. ¿Cómo me quedaría? Tasa de respuesta, punto 1, que multiplica a la demanda del periodo anterior. Si quiero calcular el pronóstico para el periodo 3, la demanda anterior a ese periodo me da 4,425. Esto más el mismo valor de complemento, 0,9, multiplicado por la demanda del periodo anterior. ¿Cuánto es la demanda del periodo anterior? 4,417. A mí me da 4,417.8. ¿Cuánto les da a ustedes? Lo mismo. De igual forma, si se requiere redondear, redondeo. Si no, lo dejo tal cual. ¿Quieren que hagamos uno más? Así está bien. Así está bien. Perfecto. De hecho, acá tengo el pronóstico con la otra tasa de respuesta. Sería interesante, por ejemplo, con relación a esta tasa de respuesta, verificar cuánto nos dan los cálculos. Y bueno, solo aquí en el ejercicio pues nos brincamos el hacerlo, ¿no? Pero para calcular el 13 yo ocupo calcular todos, ¿no? O sea, Es correcto. no puedo brincármelo, decir ya no quiero hacer más, ya practiqué lo suficiente. Aquí tengo que forzosamente generar todos. Es Y correcto. ocupo el anterior para sacar el próximo. Y entonces, el pronóstico para el periodo 13. Ya hice el cálculo de todos los demás. Precisamente para eso los muestro. Ya hice el cálculo de todos. Y para el del periodo 13 ocupo la información del periodo 12. En el 13 por ahí supusimos un valor. Sin embargo, como comenta Daniel, es correcto. El problema me pide calcular el pronóstico del periodo 13 y no me lo puedo brincar. La demanda del periodo 12 y el pronóstico del periodo 12 son necesarios para este valor. ¿Me ayudan a corroborarlo?
A mí me dio esa cantidad. A mí también me da igual. Perfecto. ¿Qué tal con la otra tasa de respuesta? El método de solución es exactamente el mismo. Para ellos voy a hacer uso de la misma lógica de operación. El primero de los periodos o el primero de los pronósticos no lo puedo adivinar. Espero que ocurra y lo supongo igual a la demanda. Para el cálculo del resto de los pronósticos, por ejemplo, un pronóstico de un periodo 2, ¿qué ocurre? Misma historia. Tasa de respuesta, 0.6. Por la demanda del periodo anterior son 4,417 más 0.4 por 4,417 y me va a dar exactamente el mismo valor. ¿Me ayudan a corroborarlo? ¿Si da el mismo valor? Sí. Pronóstico para el periodo 3. Pronóstico del periodo anterior. La demanda, perdón, del periodo anterior fue 4,425 más 4,417. ¿Cuánto me da el total? 4,421.8. 4,421.8. Utilizando los mismos valores, encuentro que la tasa de respuesta me arroja un valor que tiene una diferencia con los mismos datos. Este es 4,422 redondeado, 4,418. Hay una diferencia de 4 cajas aquí. Si hago el cálculo del resto de los valores pronosticados, teniendo en consideración esa tasa de respuesta, obtengo lo que aparece en pantalla. Resulta interesante ver, por ejemplo, los pronósticos que se obtienen en el periodo 7, por ejemplo. ¿Observan algo interesante en ese periodo? Es menor cuando usamos el 0.6. En el periodo número 7 hay una diferencia de 100 cajas. 102 cajas. Nosotros nos estamos enfocando única y exclusivamente en los valores o en los problemas de tipo cuantitativo, problemas que sugieren uso de fórmulas, etcétera. Pero ¿hay algún razonamiento
lógico aquí, lógico de tipo cognitivo, lógico de tipo conceptual. ¿Qué tan importante es realizar un cálculo correcto en un pronóstico? ¿Qué tan importante es determinar correctamente la tasa de respuesta para el mismo, considerando que estás utilizando este modelo? ¿Alguno de ustedes tiene la oportunidad de manejar inventarios o de trabajar en una bodega? ¿Ninguno? Que tenga ahorita o haya tenido en el pasado la oportunidad de trabajar o de ver cómo opera una bodega. Parece que no. No es ni cerca de la caja de detergente, sin embargo, pues aquí tengo una caja que tiene diferentes indicadores. Puedo calcular una medida aproximada. 27 por 21 por 20. 27 por 21 por 20. Es una caja que trae este tipo de producto. Es WD-40, afloja todo. Yo estoy calculando aproximadamente 102 cajas de diferencia entre los dos pronósticos. Estamos hablando de detergente para trastes, pero ¿qué tal si estuviéramos hablando de tomates? De algún producto perecedero, por ejemplo. ¿Qué consideraciones tendría que hacer en mi bodega? Hay que refrigerarla, hay que humidificarla, ¿no? Para la conservación correcta del producto. Sí, no pueden ser los mismos criterios un producto perecedero que uno no perecedero. Un fierro lo guardas años. Es correcto. Hay producto que lo puedes guardar años y yo estoy totalmente de acuerdo en esa parte. Sin embargo, si la bodega no es tuya, hay que considerar algunos otros aspectos como las dimensiones de la misma. Y hay una inversión importante que tú tienes que hacer ahí. ¿Te ha tocado? Sí, pues, Mande. igual aunque te dure años, el tenerlo ahí guardado solamente estancado te cuesta. Correcto. Es dinero que tienes atorado, que no se está moviendo. Y tienes también que disponer un espacio físico para su conservación. Todo eso cuesta. Y ahorita lo mencionaba acertadamente Daniel. No es la misma manejar un producto perecedero que un producto no perecedero. Sin embargo, hay otros productos que tienen características muy especiales como la obsolescencia, por ejemplo. Exacto. Y pudiera ser, por ejemplo, si ustedes lo tienen ahí a la mano, que tengas, no sé, se me ocurre, ¿no? Un iPhone 12. Ahorita estamos en el 13, pero el 12 es un ejemplo maravilloso. En el momento del lanzamiento, ¿cuánto valía el iPhone 12? ¿Cuánto llegó a costar? ¿28,000? ¿30,000? ¿El de mayor capacidad? Por ahí, ¿no? Imagina por un momento que yo agarro ese teléfono y así, íntegro, emplayado, en su cajita, nuevecito, lo guardo un año y lo saco un año después. Es el mismo teléfono. La pregunta es, ¿valdrá los 30, 35, 40 que valía en el momento del lanzamiento? No, ya se devaluó. Exacto, pero no ha caducado. Digo, en el sentido, no es perecedero, no tiene caducidad.
Pero al salir un modelo nuevo le resta valor. Tiene una característica que se llama obsolescencia. Y si bien es cierto, hay productos que se echan a perder, hay otros que en teoría no se echan a perder, pero se devalúan. Eso ocurre con la gran mayoría de los que se les conoce como bienes muebles, objetos. Hay algunos en particular que son los objetos coleccionables que, bueno, ya entran en otra categoría, ¿no? Sin embargo, los bienes muebles tienden a depreciarse. Un caso puede ser el del teléfono. Y si tú dispones un espacio en tu bodega para guardarlo, pues tienes que hacerle diferentes cálculos. Además de la capacidad de tu bodega, tienes que calcular índices de rotación, por ejemplo, de inventario, para saber cuánto tiempo tarda en abandonar la instalación de tu bodega un determinado producto. Y aquí hay un ejemplo bien interesante con diferentes pronósticos, pero es muy marcado en el número 7, donde tienes más de 100 piezas de diferencia. Aquí tienes alrededor de 50, aquí hay alrededor de entre 30 y 35, acá hay otro tanto. Y se supone que estamos pues, con el punto 6, estás considerando una mayor demanda, ¿no? No necesariamente. Lo que estás considerando con el punto 6 es que este producto tiene un comportamiento mucho más variable en el tiempo. Tanto hacia arriba como hacia abajo. Exacto. De hecho, lo puedes ver aquí en pantalla. El valor que aparece marcado en azul indica la demanda real del producto. Se puede observar, y creo que ya lo habíamos revisado anteriormente, que es un producto que tiene una demanda fluctuante, con un nivel de variabilidad elevado. El pronóstico con la tasa de respuesta de 0.1, ¿qué hace? Trata de hacer una línea recta otra vez. Trata de mantenerlo estable, que fue lo que dijimos, ¿no? Una tasa de respuesta baja, por lo general, representa comportamientos estables de los fenómenos en el tiempo. ¿Qué pasa cuando yo aumento el valor de la tasa de respuesta? La fluctuación aumenta hacia Exacto. arriba y hacia abajo. Si yo aumento el valor de la tasa de respuesta, estoy indicando que el fenómeno tiene una fluctuación más elevada. Ahora, observa, por ejemplo, la gráfica que aparece en verde. La gráfica en verde representa el pronóstico con la tasa de respuesta de 0.6. Aparentemente, pues no tiene nada que ver una con el otro, pero imagina No, que tuviéramos la va posibilidad. adelantada. ¿Perdón? Como que si la mueves un para atrás, una posición hacia atrás queda parecida. Es correcto. Esta está adelantada a un periodo. Esta está atrasada a un periodo. Si yo, por ejemplo, esta la recorro un periodo, como tú lo mencionaste, para atrás, se le va a parecer a la de azul, ¿no? Sí. Intenta parecerse a la de azul. Eso es precisamente lo que hace este modelo de pronósticos. Y si bien es cierto, como modelo matemático no requiere de la información pasada, cuando tú ya le determinas índices de estacionalidad basados en información histórica, tú puedes determinar correctamente la tasa de respuesta y poder tener predicciones muy acertadas mediante el uso de este método. No sé si me he explicado hasta aquí, chicos. Sí. ¿Seguros, seguros? Sí. Perfecto. Ya para terminar el ejercicio, me ayudarían a calcular o a corroborar, mejor dicho, el pronóstico para la semana 13 utilizando la tasa de respuesta de 0.6. Recuerden que utilizamos el valor de la demanda del periodo anterior y el valor del pronóstico del periodo anterior.
No, no es lo Sí, es mismo. correcto. ¿Les da lo mismo? Sí. Perfecto. Yo acabo de hacer el cálculo también y me da exactamente lo mismo. Considerando esos valores para las tasas de respuesta y los valores tanto del pronóstico como la demanda de los periodos anteriores. Con eso entonces confirmamos que en efecto esa es la forma correcta de calcular un pronóstico mediante el uso de este método. Los escucho. ¿Dudas hasta aquí? Mi duda aquí es, en este ejemplo, Ujú. ¿cuál aplica mejor? ¿El punto 1 o el punto 6? En base a que yo digo, los cuentas los puedo sacar, ¿no? Claro, De mi inversión. ¿Qué es lo que me dice a mí? Es este. Este es el que más adecuado a lo que tú estás pronosticando. es una buena pregunta. ¿Quién te lo dice? Ya en el mundo real, tu experiencia. La experiencia en el manejo de datos. Por lo que se alcanza a ver en esta información, evidentemente la tasa de respuesta de 0.6 te da un mejor escenario para tu pronóstico. ¿Por qué? Porque yo puedo ver a ojo de buen cubero, así rápidamente, que el fenómeno es un fenómeno de alta variabilidad. Se La tasa parece de más respuesta el pronóstico a la demanda, ¿no? ¿Cuál se parece más? es correcto. Puede ser una forma de verlo, ¿no? Que se Correcto. parece más al histórico de datos. Es correcto. Es correcto. Ahora, hay que tener en consideración, repito, que el modelo matemático o el algoritmo del método no requiere información histórica. Sin embargo, yo soy de la idea de que mientras más información histórica tengas de un fenómeno, es mucho mejor, porque te permite hacer modelados y moverlos en el tiempo. Te permite ajustarlos. El hecho de que tú dispongas de información histórica te permite hacer el cálculo de los índices de estacionalidad. Es decir, si hay alguna época o algún momento en el transcurso del tiempo que el fenómeno tenga un cierto comportamiento el cual sea afectado por la estación o por la temporalidad. Hay fenómenos, por ejemplo, te voy a poner un caso, la venta de árboles de Navidad. Tú puedes tener el registro de la venta de árboles de Navidad a lo largo del año, pero tú sabes que hay una época, una estación, por llamarlo de alguna manera, donde hay un pico de venta o un pico de demanda en el comportamiento. Hay otros fenómenos que son multimodales. ¿Se acuerdan del concepto de la moda que vimos en probabilidad estadística y todo el asunto? Si tú analizas fenómenos, hay fenómenos que son multimodales. Te puedo poner un caso y no necesariamente que tenga que ser con ventas o algo parecido. La hora pico del tráfico en una ciudad. Hay algunos, por ejemplo, que ya han mencionado que viven en el Estado de México, otros en Tijuana, otros en Guadalajara. Yo he tenido la oportunidad de vivir en la ciudad de Tijuana. Sin embargo, en el análisis de las horas pico son muy parecidas. ¿Cuáles son las horas pico a lo largo del día? Entrada al trabajo, las escuelas, hora de comer y salida. Ya nos estamos poniendo de acuerdo. Y si tú analizas en un plano de tiempo el comportamiento del tráfico en una determinada avenida, por ejemplo, pues te vas a dar cuenta que tiene estacionalidad, que tiene temporalidad. Nosotros a esa estacionalidad le llamamos horas pico. Válido. Y vas a tener fenómenos fluctuantes en el tiempo. No lo puedes analizar ni con el promedio móvil simple porque vas a tener una fluctuación muy elevada. Y lo más adecuado sería manejarlo con el suavizamiento exponencial. Ahora, si tú tienes una tendencia, la cual se puede determinar utilizando solo un dato histórico o solo un grupo de datos históricos, bueno, entonces le puedes entrar al suavizamiento exponencial doble o el que se le llama el método de Holt, que también lo vamos a revisar. También lo trae el formulario. Ok. ¿Sale, vale? ¿Alguien más, chicos?
Terminando de contestarle a Daniel, ¿qué te lo dice? La experiencia. Tú analizas el fenómeno, si tiene alta variabilidad, puedes probar incluso con datos históricos en caso que los tengas, y la experiencia te va a decir cuál es la tasa de respuesta que vas a asignar para obtener el mejor pronóstico. Gracias. Los demás, dudas, preguntas, comentarios. Chicos, la verdad les agradecemos mucho la confianza a nombre de los profesores y un servidor. Bienvenidos al curso. Esta es la primera sesión. Vamos a estar generando los materiales para que ustedes puedan prepararse de la mejor manera. Vamos a darles también algunos tips de estudio que les han funcionado a otros aspirantes que ya presentaron el examen y tuvieron la fortuna de pasarlo. Muchas gracias por la confianza. Seguimos en contacto. En un momento más les voy a mandar el formulario para que me pasen sus correos, agregarlos a la plataforma y que ya tengan acceso a los diferentes materiales. ¿Les parece? Excelente. Cuídense mucho, muchachos. Que pasen buena noche. Buenas Saludos noches. hasta donde estén. Muchas Buenas noches, gracias. maestro. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos, muchachos. Bonita noche.